Qué gusto darles a todos la bienvenida aquí a su casa de Libro Total. Es una casa con puertas, ventanas, café. Y decíamos hace rato, ojalá también con espacios para la conversación, con espacios para el encuentro. Eso ha caracterizado este proyecto durante muchos años. Y qué gusto hoy pues tener a don Mario Toro Puerta aquí con nosotros para conversar además sobre su primera novela, La Robada. Estamos aquí pues entonces con Daniel Navas, director del Libro Total, y don Mario. Muy buenas noches, don Mario. Mucho gusto. Muchas gracias, Sandra, por tu saludo y que ojalá este conversatorio haga posible que quienes han asistido, muy queridos amigos y gente que también ha venido por invitación de la Casa del Libro Total, podamos tener una cercanía con una realidad dura del país, que es la realidad de las familias migrantes, hoy muy de moda, a nivel no solamente de Colombia, sino internacional. Y que ojalá el encuentro con los migrantes, con los despojados, con los desplazados, con los del otro lado del puente, sea la oportunidad como para darle un homenaje al Papa Francisco, que mañana ya van a sepultar, que nos invitó a ir a las periferias humanas y existenciales. Esta novela es un acercamiento a esa periferia humana y existencial. De pronto es una, digamos, escritura, un relato hecho de una manera un poco brusca, dura, pero real. Bueno, muchas gracias. A usted, don Mario. Bueno, yo creo que todo anfitrión de casa tiene que pues presentar a los invitados y a las personas que visitan el espacio. Voy pues muy rápidamente a decir quién es don Mario, que pues, digamos que es una vida como ven hasta acá, una vida de sentido, una vida visitada por muchos caminos, por muchas historias. Bueno, él nace en la ciudad de Cali y fue criado por razones que ya él nos contará en la región antioqueña. Es un hombre cuya vida ha sido un viaje constante de exploración y aprendizaje. Su infancia transcurrió entre los paisajes de Salgar, Antioquia y la bulliciosa Medellín, por supuesto. Lugares que forjaron su carácter y su sensibilidad hacia el entorno. A los 13 años ingresó al Seminario Menor Franciscano, donde la espiritualidad de San Francisco de Asís dejó una huella indeleble en su alma, inspirándolo a buscar siempre la verdad y la justicia. Ya luego, cuando crece, es licenciado en Filosofía y Teología por la Universidad de San Buenaventura en Bogotá y termina un magíster en Ciencias Sociales y un doctorado en Antropología Social por la Universidad Católica de París. Y nos irá contando también este suceso transformador que decanta en esta novela. Don Mario ha dedicado su vida a entender y a servir a las comunidades más vulnerables. Su trayectoria pastoral lo ha llevado a lugares como Bogotá, Bucaramanga, Tiquicio, Morales en el Magdalena Medio, Santa Rosa de Saija y Tosa en la costa pacífica, donde ha trabajado incansablemente por el bienestar de las poblaciones y las comunidades. Su tesis doctoral, y a eso me refería hace un segundo, centrada en Barrancabermeja, fue publicada en Colombia, pero algunos lectores señalaron que faltaba reflejar la vida cotidiana de la gente. Este comentario lo impulsó a escribir La Robada, esta novela que hoy nos agrupa muy felizmente. Esta novela, pues por supuesto, nace de su profunda experiencia y amor por Barrancabermeja. Aunque, y todo hay que decirlo, don Mario, aunque la obra fue rechazada en varios concursos y editoriales, finalmente encontró su hogar
muy afortunado en Nosebooks, una editorial creada por Juana Restrepo Díaz, quien reconoció el valor y la autenticidad de su narrativa. Digamos que esto es un breve abreboca de quién nos ha traído aquí esta noche. Y como es una conversación, yo quiero pues iniciar con Daniel. Daniel, aquí todos tenemos siempre una lectura, una perspectiva. Yo quiero saber así como muy brevemente cuál fue tu primera aproximación a La Robada. Bueno, buenas noches a todos. Agradezco mucho a Mario por invitarme a esta conversación, a compartir un poco alrededor de la literatura, de los libros, de lo que amamos realmente, que son las letras. Siempre para mí es un honor, me entusiasma muchísimo poder hablar de libros, poder hablar de, sobre todo, libros que he leído, no los que no he leído, pero este espacio, pues la Casa del Libro Total siempre está dispuesto a eso, a que vengamos a hablar sobre literatura, sobre historia, y que recuperemos toda esa historia que está escondida. Yo tuve una lectura diferente a la de Sandra, hice una lectura desde lo digital, es decir, leí el libro dentro del libro total, en la edición digital que ya está ahí, y hice un pequeño texto que me voy a permitir leer, porque no puedo dejarlo de hacer, de lo que yo vi en La Robada. Esta noche venimos no solo a hablar de un libro, venimos a escuchar el eco de muchas vidas que durante años estuvieron en silencio. La Robada de Mario es mucho más que una novela, es una voz colectiva que nos invita a mirar de frente realidades que a veces preferimos no ver. Esta obra no es una ficción cualquiera, es un tejido de memorias vivas, fragmentos de un territorio herido y de comunidades que a pesar de todo han sabido seguir adelante. Cada personaje que encontramos no es solo un invento literario, sino una parte del alma de un pueblo. Cada historia es un acto de resistencia contra el olvido. Mario no escribe desde lejos ni desde la comodidad. Él conoce el barro, las contradicciones, el desafío de contar lo que muchos prefieren callar. Usa un lenguaje cercano, que no se adorna, que se mezcla con la sabiduría popular y las preguntas profundas, rompiendo las fronteras entre lo real y lo soñado, entre lo vivido y lo imaginado. Pero La Robada no se acaba cuando se cierra el libro. Es una historia abierta que sigue creciendo. Hoy celebramos que esta obra forme parte de un lugar especial en la Biblioteca del Libro Total, donde también viven desde hoy la tesis doctoral que inspiró el libro y los textos que amplían su mundo, porque su obra verdadera no se queda quieta, sigue hablando, sigue provocando y creciendo con el tiempo. En esta biblioteca La Robada ya no es solo un libro, es una conversación abierta con los lectores de todas partes del mundo. Un espacio donde las historias siguen construyéndose, así como las comunidades que narra se reinventan una a una. También este libro seguirá transformándose, transformando a quienes lo lean. Por eso, presentar hoy La Robada es un acto de reconocimiento, un homenaje a las historias que luchan por no ser olvidadas, un respeto profundo a quienes han tenido que vivir historias que no eligieron, pero que hoy tienen el poder de contarlas.
y nosotros los lectores tenemos el compromiso de escuchar, no desde la lástima, no desde la distancia, sino con el corazón abierto, sabiendo que esas historias también nos hablan de nosotros mismos. Bueno, ese es un pequeño texto. Ya Mario le había enviado otro texto por WhatsApp de lo que había pensado de la robada, pero como las lecturas cambian todos los días, según lo que uno lee, los encuentros que se tienen. Cuando me encontré con Mario, empecé a tener otra visión distinta de lo que era el libro. Y es lo que yo quiero que vivan ustedes. Ese encuentro con la palabra, con la conversación, que esto no sea un espacio rígido, así como lo he hecho hoy con esta lectura de este texto, sino que podamos preguntarle y hablar sobre el libro. Salir un poco del formato tradicional de un lanzamiento de un libro, que es el que estamos dando por concluido, y darle la participación a ustedes también para que hablen con nosotros. Porque un libro se debe a sus lectores, un libro se debe a sus reinterpretaciones, un libro se debe a las personas que lo rodean. Entonces, la invitación es para que ustedes en cualquier momento puedan decir, yo quiero hablar. Y que no seamos solamente nosotros los que hablamos desde estas sillas verdes que nos acompañan. Mario, muchas gracias por estar en esta casa y por creer también en el proyecto del Libro Total, por saber que esa es una forma de cambiar vidas, también de cambiar pensamientos, y que ojalá pues esta sea tu casa de acá en adelante, que sea la casa de todos, la casa de la gente, la casa de los que nos atrevemos también a escribir, a pensar y a decir cosas que se necesitan decir. Y la casa de los que no podemos ir a la Librería Nacional ni a la Panamericana a comprar libros, porque son carísimos y son libros que no le producen nada a quienes los escriben. Eso hay una explotación del escritor bárbara. Y yo pienso que lo que hace la Casa del Libro es socializar los libros, socializar la lectura, acercarla a todos. Y esa es la belleza que tiene esta fundación. Yo la conocí hace muy poco tiempo y me enamoré de ella porque yo sentí, por ejemplo, con esta robada, era un lío. Yo la tenía en borrador, se la mandaba a una editorial, a la otra, nadie le paraba bolas, estamos en pandemia, eso no hay una cola enorme, no hay cupo para otra novela más, bueno. Y cuando yo llegué a la Casa del Libro me dijeron, no, tráigala, nosotros se la difundimos. Bueno, una familiar que tiene una editorial en Ibagué, cuando ya la iba a romper me dijo, no, tráigala para acá. Y NUS, que se llama así su editorial, me la publicó. Yo estaba recién operado, tenía una cirugía el año pasado, hace un año, menos de un año, y me dediqué entonces a vender la preventa, porque yo no tenía plata para pagar la edición. Cuando ya llegué aquí me dice Daniel, no, aquí se la mandamos a todo el mundo digital y si quieren el impreso, la vamos imprimiendo y se cobra lo que toca cobrar por la impresión y se difunde. Y tú la vendes porque la Casa del Libro no vende ningún libro, los entrega en digital y el que lo quiere físico, el autor, lo puede entonces encargar para entregarlo físico a quienes se lo soliciten. Esa es una ventaja muy grande que no todo el mundo tiene. Yo ahora tengo uno en remojo que también va a estar muy interesante y ahí sí que tiene que ver Bucaramanga, porque aquí fue donde yo me inauguré como fraile, como pastor, en fin. No era el lugar marginado que después opté por vivir en él. Era un lugar cómodo, agradable, muy chévere, ¿no? Aquí hay bastante de la época. Y bueno, en ese nuevo libro, El encuentro con las culturas, es uno de la segunda parte,
Es el encuentro con la cultura urbana, con la cultura indígena, con la cultura campesina, con la cultura afro, con la cultura anfibia, con la cultura europea, con la cultura religiosa, con la cultura familiar. Bueno, entonces la Casa del Libro me dijo, no, nos trae el libro, lo difundimos y si alguno lo quiere comprar en físico, se le imprime y usted lo paga después. Espero pues tener cómo vender algunos para poderle pagar a la Casa del Libro Total el nuevo libro que va a salir a finales del año, porque yo no puedo vender libros así tan seguido. Se cansan mis lectores, que son los mismos, ustedes, ¿no? No, a mí creo que no me va a leer mucha gente. Pero bueno, el asunto es que, como ya lo dijo Daniel, el libro de la robada es el hijo de una tesis de doctorado. Una tesis de doctorado en antropología social con mucha teoría. Entonces los que leían el texto de la tesis me decían, hombre, eso está muy interesante, pero muy enredado. La vida de la gente que pasó, ¿dónde está? Bueno, entonces hace 5 años me fui a una finca con muchos libros de cómo se construye una novela, un personaje y cómo hacer la trama y agarrar al lector y tal. Bueno, toda la teoría. Y leí un tiempo y después me dediqué a escribir eso. Bueno, y salió La robada. Como ya lo han dicho, pues es una historia que se sucede en Barranca. Ayer en Barranca tuvimos la presentación y uno de los intelectuales de la comunidad que estaba ahí presente dijo, pero eso no habla sino de un sector y no de todo Barranca. Y yo le dije, sí, era una copia pequeña de una realidad que es total y no solamente en Barranca, sino a nivel, digamos, del país y de muchos países. Cuando uno se acerca a las periferias humanas y existenciales, uno encuentra que hay muchas familias que viven más o menos parecido y que van generando una nueva, digamos, dimensión imaginaria o un nuevo universo mental, una nueva cultura, una nueva manera de ser. Cuando yo escribí la tesis, el título era El proceso de exclusión en un sector de Barranca. Y el director, cuando llegué a París, me dijo, no, lo que usted narra en su texto es la vida de la gente que no se ha dejado excluir, que no se ha dejado desaparecer. El concepto excluido es un concepto asesino. Aristóteles lo inventó en la lógica para desencartarse de lo que no existe, pero lo que usted narra sí existe, está y vive agarrado al sistema, así sea de una manera perversa, pero están agarrados al sistema político, al sistema económico, al sistema social, al sistema familiar en el social, al religioso, y es verdad. Los habitantes de ese sector pellizcan el sistema y los habitantes de cualquier periferia humana, en Barranca o en Bucaramanga o en Cali o en Medellín, donde yo he vivido, también pellizcan el sistema de una manera subversiva de pronto. Por ejemplo, el sistema político. La gente de esos barrios de alguna manera está influenciando la realidad política del país, bien sea por la insurgencia, por los movimientos armados, por tantos grupos, digamos, subversivos que van apareciendo. Son la forma como el pueblo, despojado de todo, se mete a hacer política. Así sea de una manera un poco no tan agradable. En lo religioso sí que es interesante, porque uno se mete a mirar el comportamiento religioso de la gente que vive en las periferias. Ahí hay brujería, hay magia, hay iglesias cristianas, hay catolicismo, vivido a la manera como la gente lo va entendiendo. Y, por ejemplo, a nivel religioso, es muy normal que uno piense que hay un papá, una mamá, que hay una familia, que hay un hogar. Resulta que no. Cuando
con Fernando, que está aquí presente, llegamos a vivir a Barranca, encontrábamos que al frente de la casa, si usted iba de casa en casa, encontraba una mamá que vive con un señor que es su tercer esposo. Él ha tenido unos hijos, con los anteriores tuvo otros, y uno encontraba muchachitos de ojos azules, de ojos negros, negritos, amarillos, azules, bueno, de todos los colores. Era una difusión enorme de razas, de cultura, de manera de pensar, en una sola casa, ¿no? Entonces eso era muy bonito, era otra realidad, y lo religioso quedaba como en, pues lo que uno llevaba como religioso, desde la moral, que la familia, que el papá, que la mamá, que unos hijos en un hogar así cerrado, y eso era otra cosa. Bueno, entonces en lo económico ni se diga, el contrabando, el cartel de la gasolina, la economía subterránea, es una manera como los que viven en la periferia pellizcan el sistema. Y eso pues es lo que trato de colocar en La Robada. Algunos ayer en Barranca me preguntaban, ¿y por qué La Robada? Pues sí, hay un señor que escribió un libro que tiene un título muy grosero, Las putas también van al cielo, y en ese libro, en la página 9, el tipo explica que Barranca es un lugar que tiene como 8 nombres. El primero es Yariguíes, que eran los indígenas. Después vienen otra comunidad indígena que dominó después. Después vienen Infantas, el nombre de Infantas en honor a las hijas del rey de España cuando la colonización española. Después viene el nombre de Puerto Gaitán cuando vinieron los comuneros. Después Puerto Santander cuando llegó la época republicana. Después, cuando llegó la Tropical Oil, La Robada, porque así la pusieron los obreros. Es La Robada. Y después Barrancas Bermejas para el común de la gente. Entonces, el nombre que escogí, La Robada, es un nombre que tuvo la ciudad en un momento dado. O sea, no es un invento mío. Yo no me inventé que Barranca era La Robada. Ya, eso estaba. Y es La Robada porque sí, uno siente que están robándose el petróleo, esa riqueza que tiene la tierra, en nada está beneficiando a los habitantes de Barranca, a los de Ecopetrol, a los gerentes, a los dueños de la empresa, tal vez a los intermediarios, a los contratistas, pero al pueblo de Barranca que vive ahí, que pisa esa tierra, para nada le va a servir el petróleo, entonces por eso lo tienen que robar del oleoducto y tienen que abrir agujeros y hacer cosas raras para ellos vender gasolina al cartel de la gasolina, eso también aparece. La robada porque le roban a la familia su dignidad. La mayoría de los que habitaron esos sectores venían de las comunidades campesinas de Santander, San Vicente de Chucurí, incluso hasta de los lados de Matanzas, Suratá. Había mucha gente desplazada, de los lados de San Gil también, y del sur de Bolívar, la mayoría de los habitantes. Desplazados, por lo tanto, despojados, les habían robado su propia identidad y tenían que ir a generar una nueva identidad donde estaban. La robada porque también les roban no solamente la identidad cultural, sino la dignidad humana. Viven de una manera muy pobre, muy abandonados, ¿no? No tienen nada, les roban hasta la virginidad, porque muchas mujeres, como las mamás de todas esas familias, tienen que entregarse al mejor postor para poder alimentar a sus hijos. Bueno. Entonces ese es el origen del título y ese es como el origen por el cual apareció La Robada, de una tesis de doctorado. Y bueno, además, una novela, don Mario, que no me va a dejar mentir tampoco, y es hecha desde la subversión también. Es una novela subversiva porque subversiva es la vida de la aglomeración y que usted además logra hacernos sentir, hacernos entrar en ese mismo espacio, en esa misma empatía, porque no hay juicios allí. Y eso hablábamos el otro día, don Mario, es el poder de la ficción, ¿cierto?
Yo pienso que estigmatizar, condenar, lanzar juicios sobre la gente que vive en la periferia no debería ser lo que podamos hacer los que somos, digamos, personajes de una clase social diferente. Pero desafortunadamente, la mayoría de la gente, incluso aquí en Bucaramanga, cuando yo contaba que vivía en Barranca y en el Boston, ¿cómo? ¿Usted se fue a vivir por allá con esa gente tan peligrosa? Y entonces uno miraba que lo primero que hacía la gente de los sectores urbanos donde yo había vivido, Bucaramanga, Bogotá, Cali, Medellín, ¿cómo se metió por allá? Y a vivir en esos barrios. Y la gente de esos barrios, lógico, tenía que ir poco a poco asumiendo esa estigmatización, esos señalamientos, y eso sin duda ninguna tenía que influir en su comportamiento. Yo recuerdo cuando vivía en Medellín, en Carambolas, los que iban a buscar trabajo al centro de Medellín, en las empresas, nunca decían, yo vivo en Carambolas. Siempre decían, no, yo vivo en el barrio Manrique, yo vivo en el barrio Boston, en otros barrios menos Carambolas. Y yo les decía, bueno, ¿y ustedes por qué no dicen que Carambolas? Si yo digo Carambolas no me reciben, no me dan trabajo, viene de un barrio peligroso. Y en Barranca pasaba lo mismo. A la gente del barrio, ni siquiera los de la USO los volteaban a ver. La USO es el sindicato de Ecopetrol. Y qué dificultad, solo podían tener trabajo los muchachos y señores del barrio cuando había el paro que organizaba la USO, que ellos no iban a trabajar, entonces Ecopetrol contrataba los que se llamaban quiebrapatas, que entraban por detrás de la puerta principal de Ecopetrol y eran pagados por el tiempo que duraba el paro, pero para ellos eso era un lujo. Trabajar en Ecopetrol, así sea temporalmente, con un salario que no era el salario normal, ellos tampoco ganaban mucho, pero por lo menos tenían empleo. Y les daban, cuando había paro cívico, ahí sí tenían trabajitos los del barrio, pero era un trabajo porque se necesitaba sostener la producción del petróleo, ¿no? Y les daban cualquier bobada, pero ellos gozaban con eso. Bueno, entonces un fenómeno interesante en el acercamiento a las periferias es el de la estigmatización. Yo creo que ustedes, muchos, quisieron ir a visitarme a Barranca, pero les dio miedo. Aquí yo veo gente que me dijo, ay, yo voy a ir, yo te voy a acompañar, usted fue la única. Pero de resto me decían, no, qué chévere, sí, muy bueno, ¿no? Pero que fueran a Barranca, de todos mis amigos de aquí de Bucaramanga, que fue la primera comunidad que yo tuve como sacerdote para trabajar pastoralmente, que yo diría que de dedo parado, fue esta, ¿no? Aquí se vivía muy bueno y yo trabajé muy contento cuando viví en Bucaramanga. Esa fue mi escuela de formación para la pastoral y para la sensibilidad social. Pero el miedo, cuando uno dice yo vivo en tal parte, en Medellín era Carambolas, en Cali era en Agua Blanca, en Bogotá era ya en la comuna en el sur, Ciudad Bolívar. Cuando yo fui a buscar la comunidad que íbamos a fundar en Ciudad Bolívar, me llevaba una familiar en su carro y cuando me dejó me dijo, yo con usted no me vuelvo a meter, porque si se va a meter en esos barrios, yo por allá, nada que ver. Bueno, el miedo que le tenemos a las periferias. Entonces, cuando yo escribí esta novela, yo dije, esta novela la tengo que vender entre los que tienen miedo de ir a la periferia, para que entiendan que en la periferia sí hay cosas muy duras, pero también hay esperanza. Y hay esperanza y desde la subversión. Ya vamos a seguir, yo quiero hablar de ese carácter subversivo, pero aquí Javier Félix quiere conversar algo. Por favor, le acercan un micrófono y bueno, vamos a esperar que él te haga el comentario. Gracias Sandra.
Un saludo muy especial, don Mario. Me hizo recordar la novela de Miguel Delibes, 5 horas con Mario, una novela ganadora de premio en Europa. Esta también va a ganar, ahí poco a poco. Sí, exactamente, mi pregunta es desde el género de la narrativa, la novela o la crónica, la tendré que leer, pero me gustaría saber el territorio de Barrancabermeja para nosotros siempre tiene un carácter romántico, el río Magdalena. Y desde el imaginario latinoamericano, ese río tiene un protagonismo en la obra de García Márquez. ¿Qué labor o qué papel juega el río Magdalena en su novela? El río Magdalena en esa época jugaba el papel de cementerio circulante, porque por ahí pasaban cadáveres de los que habían matado más arribita por el Opón, por los lados tirando para Puerto Berrío, y la ciénaga de San Silvestre, que alimenta de alguna forma el río Magdalena, el bocachico, el bagre, todos los pescados, pues también uno notaba cómo se convierte en un vehículo de criminalidad. Por el río Magdalena yo vi bajar canoas o barcos, embarcaciones llenas de marihuana, por ejemplo, en ese tiempo. El sur de Bolívar era la mata de la marihuana. Uno de los protagonistas de la novela se volvió un líder de la marihuana en toda esa zona, gracias a Kilómetro, un, digamos, servidor de una familia que vivía en Valledupar, que eran ricos y patrocinados por el presidente de la época en ese tiempo. Entonces convirtieron el río Magdalena y el Magdalena Medio en el epicentro de la coca, después, y del oro. Entonces el río Magdalena para mí no es tan romántico. Ha sido más bien un lugar en donde uno siente que circula la perversión. Mario, a mí me llama la atención, o me llamó la atención mucho del libro las cosas que bajaban por el río y cómo esas cosas se convirtieron también en elementos que se utilizaban por la población para construir cosas. ¿Pues puedes contar algo sobre eso? Bueno, las cosas que rodaban por el río no era tanto por el río, sino por la ciénaga, ¿no? Eran escritorios, muebles de la gente que trabajaba en el barrio del Rosario, de Ecopetrol, que los tiraban a una ciénaga. Cuando llegamos nosotros promovimos con la Oficina de Relaciones Públicas de Ecopetrol que por qué tirar eso a la ciénaga. Por un lado, estaban haciendo un daño ecológico y desperdiciando un mundo de cosas que le podían servir a la gente necesitada. Y empezamos la campaña de recoger todo eso, nos lo mandaban en volquetas y en el barrio no lo regalábamos para que no apareciera pues como donación, sino lo vendíamos, 20 pesos, 30 pesos, este escritorio, esta tabla, esta mesa, esta teja, y vendíamos todo lo que nos daban de Ecopetrol. Allá llegaban volquetadas de cosas que se le vendían a la gente y la gente con eso arreglaba sus viviendas. Los ranchos eran de lata, de cartón, de plástico, en el barrio Boston, por ejemplo, y la gente fue utilizando ese material para adornar sus casitas, ponerle un jardín, colocarle como una especie de protección, bueno, o para arreglar el gallinero en el patiecito que tenían, porque las casas eran casi todas de la misma dimensión, 6 metros de frente y creo que eran 10 de fondo. Bueno, y ahí se organizaban. Entonces ponían una tabla como puerta, ¿no? En una oportunidad que me cogió una balacera de esas, la tabla era una puerta en la casa donde yo estaba, viendo televisión, porque nosotros, por el afán de ser como todo el mundo, sin nada, vivíamos sin televisores, pero sí nos íbamos a ver
televisión a las casas de los vecinos. Y esa vez me cogió la balacera. Entonces la muchachita que estaba ahí también en la misma cama, mirando el televisor, se paró rápido y puso la tabla, ¿no? La puerta. Bueno, entonces era un momento muy bonito que fue ablandando el sentimiento negativo que podía tener la gente de ese sector con Ecopetrol, porque Ecopetrol ni los volteaba a ver. Cuando ya ellos se dieron cuenta que Ecopetrol puso su mirada en ellos se sintieron entonces útiles, y ese día o en esa época fue cuando comenzaron también el mismo barrio, la misma gente, a influir un poquito en el ELN para que no le echara tantas bombas al oleoducto, y protegieron el oleoducto, la gente del barrio. Se disminuyeron los atentados. Bueno, bien, yo pienso que esa también fue otra tarea bonita, el acercamiento de dos entidades, digamos, los pobres y los potentados, Ecopetrol, que significaba la riqueza, y los barrios de la comuna nororiental, que significaban el fuchifuchi. Bueno, y se acercaron y hubo empatía, se circuló la misericordia y el perdón. Bueno, yo creo, ¿no? Se pusieron a circular ahí y se fue acabando un poquitico la estigmatización que los de Ecopetrol tenían en relación con esos barrios, porque como ahí eran los atentados contra el oleoducto, cuando fueron disminuyendo, los de Ecopetrol fueron cambiando, a la medida que Ecopetrol también promovía actividades culturales, deporte, cancha de fútbol, biblioteca, guardería infantil. A medida que eso se iba dando y que, por ejemplo, como lo narro en el capítulo del sancocho callejero, se iban mejorando las vías de comunicación, porque cuando llegamos allá había que ir como por entre el monte, no había caminos, y se fueron haciendo carreteritas y caminos buenos. El asfalto lo daba Ecopetrol y la gente ponía la mano de obra, y el día de la inauguración era el sancocho y era la fiesta, y el empleado de Ecopetrol nunca fue el gerente, sino una vez que lo llevé porque le dije: venga, don Gabriel, conozca la realidad donde usted está poniendo la mano. No, yo no puedo ir por allá sin mis guardaespaldas. Le dije: no, eso sí, la condición es que va sin guardaespaldas. Y lo llevé, lo moví por todo el sector, y los de la guerrilla, que uno los reconocía, miraban con ganas la carnada. Me llegó, pero no se atrevieron a hacer nada porque pues estaba yo, y en cierto modo a los hermanos franciscanos ellos nos respetaban. Bueno, entonces el asunto es que se generó una circulación, digamos, entre Ecopetrol y los barrios marginados que fue positiva para ir rompiendo con la estigmatización, tanto que en una Navidad llegaron las secretarias de Ecopetrol, todas se pusieron de acuerdo: vamos a llevarle aguinaldo a los muchachitos. Les fue mal porque pues no me avisaron. Cuando yo llegué, ellas estaban en un furgón repartiendo regalos, pero la multitud las estaba apachurrando en ese furgón, porque todos se metían a buscar el regalito para el niño, y las mamás salían con 10, 15 regalos, ¿no? Y no tenían sino 2 hijos, y yo me miraba y decía: pero señora, si usted no tiene ni 9 muchachitos, ¿por qué tiene 15 paquetes? Ah, no, porque hay que conseguir el repuesto para cuando se le acabe la muñequita y el carrito. Bueno, a las pobres secretarias ese día les fue mal, pero gozaron. Bueno, se untaron de pantano, de gente, y aprendieron que tampoco se puede llegar así nomás. Bueno, padre, primero felicitarlo, porque la verdad es que es una pluma muy exquisita toda esa narración que usted hace a lo largo del libro, macondiana si se quiere. Pero me gustaría saber 2 cosas muy importantes de la novela. Una, ¿cómo construye usted los personajes? ¿Cómo se le ocurre en Bibliófilo, Pancracio, Eva y cada uno de los personajes que están a lo largo de la novela?
Y el otro que me parece que es muy interesante y muy importante, que es cómo logra usted conectar todo el hilo de la novela a través de los olores. Parece que es algo que es muy importante que nos lo cuente pues esta noche. Gracias. Bueno, me preguntó por Biófilo. Resulta que cuando yo estaba preparando la novela, leí un libro que llama Sangre y Petróleo de Gonzalo Buenahora, y ahí aparecía un tipo que llamaba Biófilo y que era anárquico, que era un anarquista, pero aparecía como un personaje ficticio. Entonces yo dije, ve, ese Biófilo puede ser el papá de la familia de desplazados que llegan, porque yo creo que el que se mete a ese barrio, en cierto modo, como decías tú, subversivo, anárquico, ¿no? Y yo conocí muchos papás anárquicos. Bueno, entonces dije, Biófilo se va a llamar el protagonista, pues el papá de la familia que llega desplazada. Estando en la Feria del Libro en Bogotá, cuando viví en Bogotá, encontré un libro de un autor que ya no recuerdo el nombre, que decía Biófilo el anarquista. Se lo compré y resulta que Biófilo sí había existido. Y dije, mejor todavía. Y había existido a principios del siglo XX, entonces dije, el Biófilo que llegó al barrio es el hijo de Biófilo el anarquista y de una mujer que había sido monja y era en cierto modo bruja, ¿no? Y mantenía al viejito Biófilo animado pues para hacer de todo a punta de hierbas. Bueno, entonces el Biófilo que yo tengo en la novela fue hijo de ese Biófilo anarquista que murió por los lados de Pamplona cuando ya era muy viejito, pero tuvo alientos porque la mujer lo animaba a punta de medicamentos. Y ese hijo que nació fue el que llegó a Barranca, al barrio Boston, y tuvo 3 hijos con Inmaculada, que se llamaba su mujer. Yo la puse Inmaculada porque me parecía que era una mujer pura, sana, santanderiana, hermosa, de ojos verdes, cabellos largos, medio rubios, porque en esa región de Pamplona, como muchos otros lugares de Santander, predominó la raza, digamos, alemana con Lenguerque, con la llegada de tantos alemanes a hacer el ferrocarril. Eso también está en la otra raya del Tigre, ¿no? Bueno, quiero decir con esto que Biófilo ya no es un personaje ficticio, es un personaje real que sigue existiendo en la medida que haya gente como Biófilo. ¿Qué quiere decir Biófilo? Amante de la vida. Y yo pienso que esos papás que luchan por mantener el hogar son amantes de la vida, son gente que la da toda para sostener a la mamá, a los hijos, a la esposa, a los sobrinos. Ellos trabajan para que la gente no sufra. Biófilo entonces era el protagonista y tuvo un hijo que se me ocurrió ponerlo, yo lo había puesto el Pulguita, el Piojo, pero después dije no, Piojo no, Panfilio, porque ya en la novela fue desarrollándose a partir de los personajes de la novela, como me decía Rafael, no son ficticios, son reales. Ahí había un muchacho que era un Panfilio, amaba todo lo que se le atravesara. Y odiaba también todo. Y odiaba todo lo que fuera. Panfilio ama todo, odia todo. Bueno, pero ama todo sobre todo. Él quería ser rico y amó la plata y la consiguió como pudo. Quería a las niñas del barrio y las conseguía como podía. Y también se metía con los muchachitos y hacía diabluras. Panfilio era para todo y para todo estaba listo. Los personajes entonces son con nombres que no son reales, pero son personajes con vida real en esos barrios. Son 4 años que usted estuvo ahí conviviendo con todos ellos. Y esta familia, la familia Panclasta, que me encanta el apellido. Panclasta. Biófilo que ama todo y Panclasta que todo lo destruye. Panclasta, clastos, destructor de todo. Bueno. Y
bueno, y él trama toda la novela a partir de estos personajes que terminan siendo como el hilo conductor de todas las proezas de lo común que están allí, cada uno de ellos. Ese es el poder de la ficción que usted ha logrado allí, porque conociendo y sabiendo todas las personas y todas las historias reales, esas historias particulares logra conjugarlas en estos personajes que se hacen absolutamente entrañables, adorables, en el sentido en que, como decimos, hay subversión, hay transgresión, pero esa transgresión sublimada, ¿no?, que usted también habla ahí. Ahora, yo iba convirtiendo, es decir, los personajes los fui construyendo, pero yo me gozaba. Yo construí la lotera, el perro, la costeña. La costeña a mí me encantaba porque era un reflejo de toda esa gente que vive en las riberas del Magdalena, donde yo ya había vivido antes, por los lados de Morales, de Tiquicio Nuevo, de Magangué. Bueno, entonces, para volver a la pregunta que quedó en medio del fragor de Rafael, ¿por qué los olores? A mí, cuando estaba haciendo la novela, yo decía, ¿qué capítulos? ¿Cómo hago esta vaina para poner los títulos de cada capítulo? Y se me ocurrió que el olor, los olores, yo aprendí, cuando aprendí antropología, que un antropólogo tiene que tener olfato para percibir la realidad, para darse cuenta dónde está parado. Y dije, ve, olores, entonces voy a meterle el olfato a esta novela. Entonces, por ejemplo, en la novela que hay ahora aparece en primer lugar el olor a jazmín, es muy agradable, es perfumado. Y ese capítulo era el último. Era el último porque yo quería terminar con la mamá y Panfilio en una experiencia onírica, diría yo, de yajé, de transformación total, donde veían su vida con unos ojos positivos, todo era bonito, todo era lindo, ¿no? Como cuando uno toma yajé. Y resulta que la puse de primero por insinuación de una escritora ecuatoriana, que le mandé la novela y le dije, señora, ¿qué piensa de esto? Cuando la terminé. Y la vi en Facebook, me dicen, muy plana, muy aburridora, ponga más bien el último capítulo de primero para que la gente se entusiasme y se amarre. Entonces la puse de primero, pero resulta como que otros especialistas me han dicho, no, eso hubiera sido muy bueno como remate. Pero bueno, entonces olor a jazmín es la sublimación de la perversión. Es hacer que todo lo que se ha vivido huela chévere, sea agradable, ¿no? Todo. Eso, ahí los dos, la mamá y el hijo, no ven nada malo en todo lo que había pasado. Nada. Todo estaba oliendo delicioso. Pero, por ejemplo, el olor a humo, creo que es el primer olor, es cuando la familia va llegando a Barranca en medio de un paro cívico y no hay sino humo de las llantas que están quemando en la calle, bueno, el humo de las fábricas de ladrillos, de las ladrilleras, humo, bueno, el olor a pólvora, todas las explosiones y las balaceras. A Fernando le tocaron, a mí también. A mí me habían regañado mucho en el tiempo en que estaba Fernando allá, porque yo me iba a ver televisión por allá, a otro barrio, y estaba a las 10 de la noche todavía en la calle, un sábado que había una película que era sobre el Vietnam. Entonces uno en la película oía bala, pa. Pero yo salía a la calle y había bala. Y fue madre, ¿y ahora cómo hago yo para pasar? Está aquí el ejército echándole bala a la guerrilla que está en este barrio, pero yo vivía al otro lado. Yo tenía, esa vez que me tocó eso, casi me expulsan ustedes por imprudente. Yo saqué un pañuelito blanco, dije, este pañuelito, y lo saqué y lo moví. Eran las 11 de la noche y el ejército paró las tanquetas, la guerrilla paró sus fusiles y yo pasé al otro lado. Eso me parece a mí que el ángel de la guarda lo acompaña a uno o yo no sé qué pasa. El asunto fue que llegué a la casa y los hermanos estaban muy preocupados, ¿no? Pero los jóvenes de formación estaban ya acostados y el superior me regañaba, me gritaba,
no lo voy a tener más aquí cuidándolo porque yo a usted no lo cuido, no se cuida. Bueno, pero el hermano que acompañaba a los jóvenes de formación, cállense, que los muchachos están durmiendo. Pero al otro día los muchachos todos sabían qué había pasado. Bueno, la pólvora era un elemento cotidiano. A ustedes les tocó ver matar gente ahí. A veces salían estos muchachos a hacer alguna diligencia, una reunión, y uno veía la balacera y apenas llegaban, no, acaban de matar aquí uno, otro allí, pólvora por todo lado. Y uno veía los revólveres todavía echando humo, ¿no? Nos tocó ver todo eso. A mí me gustaría después que Fernando nos contara alguna anécdota de lo que le haya pasado. Pero también el olor a serrín. Ustedes saben que la serrín es consecuencia de ¿qué? Del serrucho. Y yo dije, ve, todo ese fenómeno de la politiquería, de cómo los políticos utilizan a los pobres, vamos a ponerlo en el olor a serrín. Entonces ahí aparecen líderes políticos muy importantes, haciendo serruchos, sacando ventaja, comprando votos, humillando a la gente a punta de cartel del cemento, dándoles un bultico de cemento y una teja de ternil para el rancho a cambio de los votos. Todo ese fenómeno. Bueno, el olor a incienso es toda la dimensión religiosa. La magia, la brujería, aparecen las sectas, los grupos cristianos diferentes a los católicos, pero los católicos vividos a su manera. Bueno, eso es un capítulo chévere. El olor, que me parece que también es interesante, es el de la mortecina, que creo que ya quedó de último. Es cuando se pudrió todo, cuando se volvió un sancocho, mejor dicho, terrible. Y el olor a sancocho ahora. Entonces el olor a mortecina es cuando empezaron a matar, cuando corrían la cabeza del muerto a un rincón para poder seguir la fiesta hasta que llegara el otro día la foronda, la funeraria, porque allá no llegaba la policía, ni el CTI, ni nada de eso. Bueno, el olor a sancocho callejero es muy agradable. El sancocho era la manera como ellos celebraban pues los logros que tenían en el barrio, que acabaron la calle, que lograron hacer, por ejemplo, la casita para una señora pobre, porque se organizaron todos para reunirse a hacer la casa de la señora que vivía solita. Entonces hacían un sancocho y los muchachitos jugaban y los viejos tomaban y las señoras bailaban y los frailes también, con las señoras bailábamos. Bueno, entonces el olor a sancocho es la fiesta, es la solidaridad, es el cambalache de bienes. La calle, bueno, un señor que leyó la novela, que es poeta, como Julio, ¿cómo se llama? Javier, perdón. Pero el señor poeta, el de Cervantes, que ha escrito en la Casa del Libro, don Vicente Pérez Silva. Vicente Pérez Silva, leyó la novela por accidente. El hijo de él había sido alumno mío en el Virrey Solís de Bogotá. Él vive en Estados Unidos. Mario, véndame la novela, pero mándemela a la casa en Bogotá. Entonces la mandé a Bogotá. El papá, como es escritor y intelectual, abrió el libro y llamó al hijo. Ve, ¿quién es ese Mario Toro? Y le dijo el hijo, no, papá, era el profesor de religión mío en el bachillerato. Pero qué berraco, escribió una cosa chévere. Y bueno, y me mandó un documento en donde decía, le faltó un olor, el olor al libro. Bueno, él como era escritor, bueno, y tenía toda la razón. Pero el olor al libro está en una biblioteca que hay en el barrio, que la hace un reciclador, al que su mujer le avisa, se murió un profesor y están vendiendo los libros como chatarra. Entonces el tipo se fue y compró esos libros en el comercio de Barranca y hizo su bibliotequita. Esa biblioteca la frecuentaba uno de los hijos de Biófilo y las dos sinvergüenzas que vivían al frente, que eran ya pues viejitas, ya habían dejado de funcionar y eran las más lectoras. Bueno, entonces los olores son
el modo como yo encontré para contar la historia. Es su estrategia narrativa, pero además en cada capítulo usted me dirá si es así o no. Yo encontraba una frase que nos podía hablar de esos olores, pero además de lo que usted quería contar, ¿no? Hay que tener olor, que es la introducción que usted hace, era desandar ese camino del antropólogo y por eso tenía que encontrar los olores. En Jazmín, pues usted ya mencionó esa frase que a mí me gustó muchísimo, el olor de todas las perversiones sublimadas. En Olor a Humo, por ejemplo, que era pues, hay más que una frase, ahí me gustó mucho como encontrar esa metáfora de que a Panfilio del principio todos los humos le encantaron, a todo lo que olía allí. Había el humo de las llantas, pero también el humo de la droga, de la marihuana, el humo de las ladrilleras. Bueno, había muchos humos. En ese olor a gasolina hay un fragmento que dice: todos en la aglomeración eran petroleros, directa o indirectamente. Todos ellos comían del petróleo. Y entonces eso de alguna manera era esa lucha, porque primero, como usted dice, no están excluidos, todos estaban en el manejo de la manera que fuera, ¿no? Y justamente esa manera de estar allí en la robada era, como también decía en ese capítulo, una estrategia para exorcizar la muerte. Era la supervivencia de todos. De todos. Y el olor a gasolina, y todos petroleros, yo sí creo, desde el chiquito, eran con esas garrafas amarillas yendo a donde estaba el oleoducto que habían logrado abrir, yo no sé quién les avisaba, a tal hora va a pasar gasolina pura, porque eso no lo sabían sino los de Ecopetrol allá. Y sin embargo la gente del barrio tenía claro que lo que estaba pasando era gasolina pura, y le abrían el boquete y sacaban en las pimpinas, ¿no?, amarillas, y se iban para el rancho y las guardaban allá. Y después llegaban los taxistas, los camioneros, los choferes de carros particulares, llegaban unas camionetas elegantes a comprar gasolina a la gente en el rancho. Entonces ellos vendían la gasolina a los carros, que es más barata. Entonces todos eran petroleros, todos. Los petroleros de Ecopetrol y los petroleros del oleoducto y los petroleros del Boston y del Danubio y de San Martín y de todos los barrios de por ahí. Éramos todos petroleros. Nosotros, yo creo que las limosnas que nos daban en el templo, gente tan pobre, colaboraba muchas veces con alguna ayuda para cosas de la parroquia, en fin. Era fruto del petróleo del pobre. Y el La olor gasolina. a sancocho, callejero, por supuesto, era no solamente lo que usted ya comentó, de esa solidaridad tan abierta, tan directa y tan franca que se conecta allí. Y entonces hay otra frase que aparece en ese capítulo que creo que lo puede decir todo. Ser dueños de la calle es la mayor riqueza de los que no tenemos más. Es que la calle era, como decir, la escuela de formación. Uno sale a la calle, se informa de todo. En la calle uno conoce lo que está pasando adentro en las casas. Entonces en la calle uno oye los chismes: fulanito peleó con la mujer, el hijo de tal se fue con tal otra muchacha, se acostaron en tal hora, en tal rancho. Bueno, todo lo que pasaba adentro en la calle circulaba. Pero en la calle circulaba la generosidad. Uno veía a las señoras a las 10 de la mañana, la de allí cambiando cilantro por arroz, la otra cambiando aceite por frijoles. Bueno, se intercambiaban los bienes en la calle. La calle era el lugar por donde uno conocía todos los secretos de la familia, pero también donde circulaban todas las solidaridades. La calle, y esa sigue siendo una realidad también en Bucaramanga. Uno ahora venía por la 33 o la 36 y la calle es un lugar por donde circula mucha cosa. La calle es una escuela formativa. Y bueno, y en Olor a Pólvora
se dice pues que la robada es el escenario también, no solo de la solidaridad, sino obviamente escenario de todas las violencias y conflictos que asolaron el país. ¿Cómo usted de alguna manera entró y me hizo entender a mí décadas de historia a partir de específicamente de ese capítulo Olor a pólvora? Otra frase que ya dejo aquí, que no es toda la novela, pero en Olor a incienso, me gustó y hay que decirlo. Sexo, política y religión van de la mano. Cuéntenos de ese Olor a incienso, que ese capítulo me parece magnífico. En el Olor a incienso es toda la dimensión religiosa y uno descubre que hay 3 temas que de alguna manera, como el sexo, son tabú. La política. En esos lugares de conflicto usted no sabe qué está pensando nadie. Nadie piensa nada. Aquí no pasó nada, aquí no ha habido nada. Mataron a este, quién sabe qué sería. Algo malo pudo haber hecho. O sea, lo político no se habla. Lo sexual tampoco se habla, pero se hace. Y lo religioso, uno ve, por ejemplo, los evangélicos iban al culto del pastor, pero venían a la casa nuestra a pedir mercados. Y si había que celebrar una Eucaristía para entregar los mercados, ellos asistían a la Eucaristía sin ningún problema. Pero de lo religioso nunca querían comentar nada, era como un tema que también les daba pena comentar, o no que les diera pena, sino que como lo vivían a su manera y había cierto sincretismo, lo religioso era muy amplio. Bueno. Y lo sexual no era para nada tabú, al contrario, en esa, ahí se cuenta también de un ungüento, de una pomada oriental, hindú, afrodisíaca. Y entonces me gustó mucho porque también cómo se sincera, ¿no? Cómo la violencia bajó durante un momento para todo el territorio debido a esa pomada. Y un comentario que me pareció, pues bueno, desde el Vaticano escribieron: felicitamos a los hermanitos de la paz por su campaña en favor de la unidad familiar. Porque resulta que la pomadita, a ver, en algún momento hubo una publicidad que hizo el ejército, creo, hagan el amor y no la guerra. Era como un eslogan que estaban difundiendo. Yo no me acuerdo si era el ejército o fue que se lo inventó la gente. Y dije, hagan el amor y no la guerra. Entonces me inventé la llegada de un mago, digamos, chino, una pomada china que vendían en un tarrito chiquito. Era hindú. Y el tipo llegó a vender la pomadita y esa pomadita excitaba los órganos sexuales. Entonces todo el mundo empezó a hacer el amor por todo lado y el que se atravesara le hacían el amor. El asunto es que el amor disminuyó la violencia, disminuyó la guerra, porque la gente quemó sus energías en sus relaciones íntimas. Eso fue terrible porque también pues el órgano sexual les quedaba firme a los señores. Entonces no podían salir a la calle tan tranquilamente porque de un momento a otro, ¡pum! Bueno, entonces eso fue también interesante, cómo el fenómeno del sexo y del amor generó que en las familias las señoras se sintieran más complacidas. Entonces hubo más buena relación, ¿no es cierto? Y eso hizo que el Vaticano, pues eso es ficción porque no nos mandaron ninguna carta, mandara una carta el cardenal López Trujillo, que era el de la familia. Pues no digo que el cardenal López Trujillo, pero me imaginé, López Trujillo debe estar muy contento de ver que ahora las familias tienen más hijos, porque ellos promulgaban esa teoría, que era para tener hijos y tal. Bueno, entonces nos mandaron una carta de felicitación. Por la unidad familiar. Por la unidad familiar, pero ellos no sabían cómo habían logrado esa unidad familiar. Mario, hay un personaje acá que no es un personaje, yo no sé si sea real, quiero que me hables de él. Venteveo. Venteveo es un pájaro
el pájaro amarillo, que hay muy común por allá en la zona. Ese venteveo es digamos, un pajarito que sirve para alertar. Entonces, por ejemplo, en el barrio cuando estaban robando gasolina y venía la policía, venteveo, el pajarito, pío, 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 cantaba, ¿no? Entonces la gente ya sabía que venía la policía y guardaban las pipetas para la gasolina. Venteveo era un informante de la comunidad cuando había el problema de la policía. Lo malo fue que cuando llegaron los paracos se dieron cuenta que Venteveo tenía comunicación con la gente y lo mataron. Bueno, el pobre pajarito apareció muerto por allá. El informante. El informante. Bueno, yo creo que ha llegado el momento de todos los amigos de don Mario que han venido, cómo se sienten ante esa experiencia, ante esa novela, ante esa posibilidad narrativa de vernos todos en la posibilidad de conocer estas historias. Ahora ustedes entienden por qué me tocó cambiar el escrito, porque el día que conocí a Mario, conocí la otra parte del libro. Entonces me tocó cambiar todo lo que había escrito y lo que le había dicho. Que una cosa es cuando lo cuenta Mario, lo que hay detrás de este libro, esa tesis y todo lo que se hizo. ¿Sí? Entonces, alguien que pudo vivir esa historia es el único que la puede contar. Fernando. Sí, adelante. Bien, pues como ya lo mencionó Mario, pues tuve la oportunidad muy grata de convivir con él en un periodo de la historia allá en Barrancabermeja. Y como anécdota, o referido a la anécdota que él contaba, el pañuelo blanco no salió una vez, sino muchísimas veces, y no lo acompañaba el ángel de la guarda, sino todo el santoral y las 11.000 vírgenes, porque una de las características de Mario era la imprudencia, pero creo que esa imprudencia lo llevó precisamente a estar en contacto con esta realidad tan difícil de la gente allá en Barranca, y detrás de eso pues la historia que pudo construir y que nos cuenta en la novela. Yo quisiera preguntarle a Mario, porque pues en la experiencia que vivimos allá fueron experiencias muy fuertes, y uno de los, a propósito del tema de los olores, el olor de la podredumbre era una de las cosas que era tremendamente doloroso, sentir el olor que generan los cuerpos humanos cuando están en descomposición y saber que están ahí, que no se podía hacer casi nada. Mario muchas veces lo hizo, fruto de esa imprudencia que lo llevaba a ser muy valiente en muchas ocasiones. Pero también cómo describir, y si lo logras hacer en algún momento de la novela, también el olor a la humanidad, porque desde la capacidad y pues, desde la espiritualidad franciscana que Mario vivía y que compartíamos allí, era una necesidad urgente seguir sintiéndonos humanos en medio de esa realidad, precisamente para no perder lo más profundo del ser humano, que es seguir creyendo en que somos capaces de seguir construyendo sociedad, de seguir construyendo comunidad. Entonces, si Mario nos quieres contar, si encuentras esos dos elementos, creo que el del olor nauseabundo está, ya lo mencionaste, sino también el otro olor que se encontraba en la experiencia de muchos niños, mujeres, que resistían de una manera no solamente valiente, sino con mucha esperanza en medio de estas realidades tan complejas que se vivían allí y que se siguen viviendo en muchos lugares de Colombia. Sí, yo creo que en el olor a sancocho callejero aparecen todos esos momentos de solidaridad, de apoyo mutuo. La gente se daba la mano para ayudarse, para protegerse. Hay un capítulo en donde no me acuerdo cuál de los olores es, creo que es el de la pólvora, en el que la gente se busca la manera de autoprotegerse y hacen reuniones, digamos, clandestinas en la casa cuando no se podía salir a la calle por el miedo que había de que los fueran a matar. Entonces se reúnen en las casas clandestinamente para animarse, para decirse, bueno, sigamos adelante. El olor a humanidad fue el Club de la Salud, por ejemplo. Cuando la calle era una calle solitaria porque nadie podía salir, se nos ocurrió invitar a un deportista de talla nacional a que hiciera ejercicios físicos, ¿no? Gimnasia, y salíamos a la calle a trotar y tal. Nos fuimos apoderando de la calle
porque la gente decía, no nos podemos dejar vencer por el miedo, por el terror. Bueno, entonces el olor a humanidad es permanente. O sea, yo creo que el olor a humanidad recorre todos los olores, porque en medio de todos hay signos de grandeza, de dignidad. En ese tiempo no existía el concepto resiliencia que hay ahora, y por eso tal vez yo no lo utilizo, pero eso era una resiliencia, era una manera que la gente tenía de no dejarse aplastar por el sistema. Y la humanidad les permitió eso. Y es lo que reconocen. Ahí en el chat de hoy envié el concepto de uno de los muchachos que vivió allá, que se llamaba Alejo. Le decían Barrigas, en la novela aparece como Barrigas. Él vive ahora en Buenos Aires y me dice en el mensaje que mandó ayer, lloré leyendo la novela, él la pidió y se le mandó, porque vi reflejado todo ese momento que vivimos de recuperación de nuestra dignidad. Y ayer en el repertorio allá, en el conversatorio de Barranca, uno de los muchachos, el único que pudo ir, porque los demás muchachos no pudieron asistir, porque hay una amenaza del ELN en los barrios periféricos que si salen les pueden dar bala. Esta semana están muy asustados en Barranca. Anoche hubo un muerto, un joven de la comuna. Yo podría decir, como pasó una vez que estábamos en ese club de la salud haciendo ejercicios en la cancha de básquetbol y explotó una bomba y yo salí enfurecido. Es un complot contra la dignidad humana. El que haya puesto esa bomba es un miserable. Y la gente se me venía, tranquilo Mario, cállese la boca. Bueno, y resulta que no era para nosotros la bomba, sino que había sido en el oleoducto y las piedritas que la explosión provocó fueron a dar a la cancha. Y yo dije, eso es un atentado contra el Club de la Salud. Y no, era un atentado contra el oleoducto. Hoy esta lluvia no es un atentado contra la robada, sino un refrescar. Fernando, cuente una anécdota de su vida allá en el barrio, porque a usted le tocó también correr cuando había bala. No diga que no. Y también no solamente yo era imprudente, ustedes eran peor. Pues anécdotas muchas, yo no sé si se puedan contar, pero muchas. En alguna ocasión, pues Mario también desde la experiencia se relacionaba muchísimo con la gente, salía, le encantaba estar en la calle, conversar con todo el mundo, y ahí pues iba recogiendo todas esas historias. Para que nos hagamos la idea, nosotros vivíamos en el barrio Danubio, en una casa del barrio Danubio. Hacia la parte de atrás del barrio era un área de influencia de un grupo guerrillero, de la calle enfrente hacia el otro barrio era de otro grupo guerrillero, y 2 cuadras más a la derecha, hacia el lado de la Ciénaga, al fondo, estaba el cartel de la gasolina, para que nos hagamos una idea pues de la imprudencia que era solamente salir a la calle y de los constantes momentos de violencia tan fuerte que se vieron. Alguna vez estaba Mario en la calle conversando con la gente, entonces era fácil que uno estuviera pues hablando con algún miembro de algún grupo. Y entonces vino alguien no del centro, sino del comercio, como se dice en Barranca del Comercio, y Mario estaba conversando con otro, y pasó y estaba conversando con unos muchachos, que eran muchos y pertenecían a alguno de estos grupos, y entonces dijo, ve ese carro tan bonito, qué carro tan bonito que está pasando. Y ese carrito está como bueno, como interesante. Y listo, pasó la anécdota y se fue Mario para la casa, y cuando llegó a la casa se dio cuenta que el carro estaba parqueado frente a la casa de nosotros y eran unos amigos que habían ido a visitarlo. Entonces después le tocó a Mario devolverse en el carro, asomado por la ventanilla, sacando la mitad del cuerpo y saludando a todo el mundo para que se dieran cuenta que era un carro conocido y no le fuera a pasar absolutamente nada, porque pues era bastante peligroso. Así pasaban muchísimas cosas, pero repito, Mario nos hizo hombres de fe, de más fe todavía, porque nos tocaba rezar todas las noches que volviera sano, pero eso le permitió a él contactarse con la realidad, entender la gente, la realidad allí tan difícil, y que creo que a todos los que pasamos por allí nos marcó. Creo que lo más difícil es poder escribir
Ojalá todos tuviéramos la posibilidad de escribir todas estas historias y contarlas y ver la riqueza que existe y las posibilidades que existen también de sobrevivir en estos lugares tan difíciles. Y Mario, digamos, no solamente estuvo allí para sobrevivir, sino también para intentar reconstruir algo del tejido humano, creer en la posibilidad del diálogo, creer en la posibilidad de la paz, creer en la posibilidad de ser diferentes y encontrarnos en algún lugar común, interceder por muchísima gente. Creo que las acciones de Mario salvaron la vida de muchas personas. Todos los que estuvimos allí tuvimos muchísimo miedo, a pesar de que en mi caso pues era bastante joven y quizás en la juventud todos somos muy valientes y muy intrépidos, pero vivíamos con mucho miedo porque la violencia era muy cercana y muy fuerte. Pero yo creo que Mario, y es una de las cosas que yo sí le reconozco, es a partir de esta vivencia salvó la vida de muchas personas. Eso pues no se ve reflejado en su novela, porque eso esperamos que algún día también contemos con la autobiografía, pero muchas personas tendrán que agradecerle, y seguramente lo harán a Mario, por haber intercedido por salvar su vida y por vivir allí una experiencia que lo hizo desde de la espiritualidad franciscana, que era el sentido de la presencia allí. Y así como él decía con el pedacito que no cuenta del Club de la Salud del día del atentado, es que después de que él estaba bastante eufórico, molesto porque habían atentado contra el Club de la Salud, la gente lo calmó y se fue para la casa. Y después la gente se quedó ahí en la cancha siguiendo con el Club de la Salud, y se dieron cuenta que ya estaban solos porque Mario se había ido para la casa y les tocó seguir con el Club de la Salud. Y así había muchas iniciativas que Mario promovía y nosotros pues tratábamos de secundarlos. Y por eso yo insistía muchísimo en la pregunta, porque a medida que pasan los años uno va sintiendo que el país sigue teniendo muchos retos y que nos cuesta creer como seres humanos en las capacidades que tenemos todos, indistintamente del lugar social en el que estemos, de creer que como seres humanos somos capaces de en lo profundo tener algo suficientemente bueno para entendernos desde la diferencia y atrevernos a construir algo distinto. No importa el lugar, no importa si los barrios marginados de Medellín, de Cali, de Popayán, todos los que Mario ha mencionado como lugares de vida, sino la posibilidad que colombianos tenemos de construir algo mejor y dejarlo algo mejor a las futuras generaciones. Yo pienso que un poco de eso es lo que Mario intenta también transmitir a través de sus escritos, de esta obra y seguramente otras que vendrán, el sentido de la esperanza, y el sentido de la esperanza en que como seres humanos podemos ser un poco más de lo que somos. Gracias. Bueno, y hablando de gente que llegaba al barrio, una vez fue María Emma Mejía, como consejera de paz, a hablar a Barranca sobre cómo se había construido la paz en Medellín. Bueno, y resulta que me invitaron de la Cámara de Comercio para que fuera a un hotel del centro a oír a María Emma. Cuando ya estaba allá, dijo: yo quiero ir a ese barrio donde vive el padre Mario. Y ella tenía unos guardaespaldas que estaban en la parte de atrás, armados hasta los dientes. Y entonces cuando me dijeron que esa señora quería hablar conmigo, ir al barrio, yo le dije: qué pena, si vamos al barrio es sin esos señores que están ahí atrás. Vamos usted y yo y el señor de la Cámara de Comercio, si quiere. Bueno, tenemos que armar una estrategia. Entonces me invitaron a un almuerzo. Yo siempre he gozado con los almuerzos de los comisionados de paz. Ahora les cuento la otra. Y resulta que me invitaron a ese hotel al almuerzo y almorzamos y salimos con María Emma y el director de la Cámara de Comercio para el barrio, y la excusa fue que ella echó a los guardaespaldas, les dijo: váyanse, que yo me quedo aquí con el padre Mario en una reunión. Y resulta que cogimos un carrito todo destartalado, que era el del gerente o director de la Cámara de Comercio, y nos fuimos para el barrio, y María Emma feliz en el barrio, brincando esos charcos que tocaba brincar porque no había acueductos, sino que las aguas negras corrían por caños. Y las señoras famosas de las que hablé, que leían muchas revistas, la reconocieron y se vinieron: doctora María Emma, bueno, y hablaron y estuvimos muy entretenidos, cuando de pronto un helicóptero, y me dice María Emma: deben estar buscándome.
Entonces había un teléfono que habíamos hecho para la comunidad, un telecom, y nos fuimos al telecom para que ella llamara a la gente que estaba en el hotel, los guardaespaldas. Vea, tranquilo, yo ya voy para el aeropuerto, yo no llego a la parte comercial, me voy a ir directo, váyanse para el aeropuerto, algo así. Ellos como que no le quisieron entender o estaban esperándola en la entrada al comercio, que era el camino, digamos, más seguro, ir hasta el comercio y de ahí coger para el aeropuerto. Resulta que por detrás hay un barrio que se llama María Eugenia, que era también muy peligroso, y yo le dije, no, pero para no tener que ir hasta el centro y metámonos por María Eugenia. Entonces nos metimos por el María Eugenia, fuimos a dar al aeropuerto, no había llegado todavía ningún vigilante de esos, ningún guardaespaldas. Entonces la señora que coordina el aeropuerto, que era conocida, les dijo, no vengan para mi oficina. Bueno, cuando estábamos en la oficina llegaron los guardaespaldas y los del DAS furiosos conmigo. Y lo que me decían era, no es la primera vez que nos la hace este cura. Furiosos, ¿no? A mí me gustó mucho esa vez, ¿por qué? Cuando llegó la hora de montar a María Emma en el avión, me dejaron seguir a mí y yo la acompañé hasta la escalerilla del avión. Y en ese avión venía la reina del petróleo, pero al personaje de Ecopetrol que iba a recibir la reina no lo dejaron seguir. Entonces me tocó a mí de brazo con la reina del petróleo llegar a la sala de espera y entregarla, muy querida, era una paisa. Bueno, pero es que antes había sucedido con la comisión de Tlaxcala. Llegaron Noé Ríos, creo que era el doctor Díaz y Horacio Serpa, que iban para Tlaxcala a conversar el tema de la paz con la guerrilla. Estaban en el Hotel Pipatón, uno de los hoteles más elegantes de allá de la parte del puerto, en Barranca. Entonces me mandaron llamar, que lo necesita la comisión de Tlaxcala. Entonces yo me fui, me dieron un almuerzo delicioso y apenas ya me dieron el almuerzo me dijeron, bueno, nos va a ayudar, padre, a encontrar al jefe de las FARC, que vive en su barrio, porque queremos hablar con él. Yo les dije, pues yo no conozco ningún jefe, claro que yo sí lo conocía, pero yo que me iba a poner a dar papaya, yo no conozco ningún jefe, pero yo puedo hacerles el favor, yo voy a averiguar esta noche cómo es la cosa. Bueno, me fui para el barrio y le pregunté a un señor, ve, ¿dónde podrán dar el jefe de las FARC? Ah, él está por allá en tal parte, para que le digan que los de la comisión de Tlaxcala están aquí y quieren un diálogo con ustedes. Bueno, pasaron las horas, como a las 9, 10 de la noche, un mundo de motos al frente de la casa, salí, era la guerrilla. Nosotros somos los representantes de la FARC. Vaya, dígale a esos hijuetantas que ellos ya saben qué es lo que queremos, que dejen la mamadera de gallo. No tenemos nada que ir a hablar con ellos. Bueno, yo dije, perdieron el almuerzo, no va a haber ningún diálogo con la guerrilla. Ya me fui muy preocupado para la casa. Al otro día los frailes teníamos una reunión de la pastoral de la diócesis. Yo me monté en el bus con los compañeros para irnos para la reunión y se montó un joven en el bus y me dijo, Mario, le manda a decirle el jefe de la FARC que sí va a haber reunión. Va a ser en su casa porque ustedes ya no van a estar ahí. Entonces estábamos ya por fuera, a las 10 de la mañana y dígale a esa gente que pueden llegar a las 10. Y yo ya dije, ay, siquiera, por lo menos no quede mal. Me fui para el Hotel Pipatón, los compañeros se fueron para la curia a la reunión y yo les dije, bueno, los esperan, armemos la estrategia. Como Eduardo Díaz había sido ministro de Salud, entonces dijeron, no, vamos al hospital a visitar a alguna persona que necesitamos entrevistar para este tema de la paz. Bueno, pero fuimos para el hospital con toda la vigilancia y los guardaespaldas y toda la alcaldía. Llegamos al hospital y el doctor Díaz les dijo a los guardaespaldas, pueden irse, nosotros nos vamos a demorar y no hay necesidad de que estén ahí perdiendo tiempo, váyanse para la alcaldía, cuando los necesitemos los llamamos. Entonces se fueron los guardaespaldas, quedamos solos. Ahora en el hospital todo el mundo conocía a Eduardo Díaz,
ay doctor, el exministro de salud y bla, bla, bla. Bueno, entonces nos demoramos un poquito y pasó un taxi y agarramos ese taxi, destartalado, malo, no casi que me arrancaba, y llegamos al sector donde vivíamos, a la comuna nororiental, pasamos el puente y resulta que las calles vacías, no había carros, no había buses, y en todas las esquinas muchachos con walkie-talkie, con aparatos para comunicarse, con radios. Y yo dije, esto está como interesante. Pues yo conocí el sector, llegamos a la casa y a los 2 minutos de haber llegado, esos muros de la casa se llenaron de gente armada. Al taxista le dijimos que nos esperara afuera. Ese pobre señor estaba que se moría mientras esperó porque él vio la pelotera de gente que llegó. La guerrilla, entonces el jefe se entró con otros 2, dialogaron con ellos. Mientras tanto yo les di jugo de maracuyá, un jugo afrodisíaco que teníamos en la casa, para que se animaran a dialogar. El asunto fue que terminó el diálogo, ellos hablaron lo que tenían que hablar y nos fuimos otra vez para el comercio. El pobre taxista decía, pero yo sí veía gente armada por todo lado. ¿Con quiénes estaban ustedes? No, ahí hablando con unos muchachos de por aquí del barrio. Bueno, llegamos al comercio y Eduardo Díaz nos dijo, no, bajémonos en una droguería, yo quiero comprar un desodorante porque estoy transpirando demasiado. Estaba nerviosísimo el hombre. Llegamos al hotel ya a pie y cuando llegamos al hotel se vinieron los del DAS. ¿Dónde andaban? ¿Qué estaban haciendo? No, estábamos con el padre Mario por allá en el barrio Boston. ¿Y por qué no nos llevaron? No, con él estábamos más protegidos. Él era nuestro ángel de la guarda. Y casi lo mismo les dijo María Emma a esos mismos señores en el aeropuerto cuando la encontraron. Ahí le tocaba a uno hacer de mediador de todos los grupos, porque pues todos estaban ahí, la guerrilla de las FARC, el ELN, el cartel de la gasolina, y con ellos había posibilidades de dialogar. La cosa se puso dura, fue cuando ya llegaron los hermanos paracos. Eso sí, ahí tocó volar. ¿Qué me le parece si le damos la voz a este muchacho que está allá fervientemente esperando la oportunidad de hablarle, don Mario? Ave María, qué pena. Arturo. Sigue. Buenas noches para todos, para la señora Sandra y para don Daniel y don Mario. Mucho gusto, mi nombre es Arturo Alexander y mi padre es de Barranca Bermeja, por eso me animé mucho a venir esta noche a este conversatorio tan bonito aquí en la Casa del Libro Total. Mi pregunta es para don Mario, que él en su libro habla del yagé. Quería saber si él tuvo la experiencia consumiendo yagé y que nos cuente esta anécdota, por favor. El yagé lo viví cuando estuve con los incas en el resguardo indígena de Yunguillo y lo tomé como una bebida espiritual. Entonces, partamos del hecho de que para mí el yagé es una bebida espiritual, como lo es para la comunidad indígena. Y los hermanos que hemos vivido con los indígenas tratamos de introducirnos en la cultura indígena. Por ejemplo, allá en Yunguillo no nos pusimos a celebrar la misa como se celebra aquí en Bucaramanga. El rito del perdón lo hacía el taita y lo hacía con su ritual. Entonces ya quedaba como el yo pecador, ya, ¿para qué más yo pecador? Ya nos bendijo el taita. Bueno, tratábamos de hacer que al lado del altar hubiera un fogón, un horno, fuego, porque para ellos en sus casas, cuando se reunían para algo sagrado, se reunían alrededor del fuego. Bueno, muchas tradiciones muy bonitas en las que nosotros aprendimos. Hacíamos talleres para descubrir, por ejemplo, el origen de la creación, las leyendas, los mitos, los relatos que ellos tenían, y con esos relatos fuimos construyendo la catequesis para los niños de primera comunión, que la creación, que la Eucaristía, que Dios era un viejito que pasaba por los campos y daba a los que lo apoyaban bendición para que produjeran las tierras. Bueno, entonces todas esas tradiciones las fuimos acumulando
para generar el proceso evangelizador con ellos. Y el yagé formaba parte de un rito que era central. Era el encuentro con la conciencia de la comunidad. ¿Ya? Y pues yo iba a las tomas de yagé. Cada año yo no me ponía a tomar muy frecuentemente porque me enviciaba. Entonces yo cada año aprovechaba para tomar yagé o con un taita o con una reunión de taitas que hubiese o con los niños del colegio cuando les daban el yagé a ellos. ¿Y qué descubrí yo? Que cuando se toma con una mentalidad y con una postura, digamos, espiritual, el yagé ilumina. El yagé, aunque es una bebida, digamos, psicodélica, es como dicen, que tiene efectos en el cerebro, y eso debe ser así. Sin embargo, al que se prepara, le abre el horizonte. Entonces, yo todas las veces que tomé yagé vi cosas muy bonitas y me iluminé. La primera vez fue cuando murió el Papa Juan Pablo II. Yo acababa de llegar al resguardo y yo tenía la curiosidad de saber quién iba a ser el sucesor. Y dije, yo voy a ver si esa vaina es verdad. Y me fui a la toma de yagé. Y la idea que llevaba premeditada era quién será el sucesor de Juan Pablo II. Yo me acuerdo que los compañeros me dijeron, bueno, váyase y averigüe a ver. Me fui a la toma, me había preparado el taita con unos purgantes, porque eso sí da muchas maluqueras. Y como yo había sido purgado ya por la mañana, no tuve mayor problema. Y empecé a ver cosas, el pasto que crecía, culebras que me querían coger, y después luces hermosísimas. Y cuando ya estaba como en la traba final, empecé a mirar que yo caminaba o volaba por encima del Vaticano, iba a Milán y pasaba por Alemania, el río Rin, y veía los pueblitos de la orilla del río, y eso era muy lindo. Y yo fui concluyendo, va a ser un alemán. O es el de Milán o es el alemán. Y entonces el alemán predominó, porque el campo que caminé más por encima fue el alemán. Y en un momento pensé en el nombre. Se me vino, de pronto fue de esas cábalas que hacen por radio. Yo había escuchado a medianoche, porque allá no se escuchaba Caracol sino a medianoche. A las 10 de la noche entraba la señal. Había escuchado cábalas, ¿no? Y de pronto eso pudo haber influido. Pero entonces yo llegué a la casa al otro día y les dije a los compañeros, no, va a ser alemán y se va a llamar Benedicto XVI. Eso fue un domingo. El miércoles siguiente fue la elección y se llamó Benedicto XVI y era alemán. Entonces, con el yagé uno mira el futuro y mira la realidad de la vida de uno y mira cosas muy lindas. Y en las otras experiencias fueron también espectaculares. Pero yo en Bucaramanga no me atrevería. Tenemos otra pregunta, ¿cierto? ¿Verdad? Yo no voy a hacer pregunta. Voy a contar lo que experimenté cuando fui a Barranca, al barrio Boston. ¿Qué les quiero decir? Yo conozco al padre Mario desde el año 77, cuando llegó a Bucaramanga siendo joven, y era un líder, y nos ponía en movimiento a todos. Yo le caminaba todo, inclusive carnetizábamos para que la gente tuviera el gas, la gente que vivía alrededor del barrio San Francisco, y realmente pues él nos movía y le caminaba mucha gente. Nunca se había logrado constituir un grupo tan grande para responder a todas las realidades de la parroquia. En pastoral social, en todo funcionábamos. No había que rogarle a nadie, todos llegaban porque Mario era el primero que estaba. Y como sus palabras son respaldadas por los hechos, pero eso convencen, ¿no? Y yo me identifico con esas personas que no solamente son palabras, sino hechos. Y yo he visto hechos concretos en Mario. Su entrega por los pobres, pues eso es lo que nos invita el Señor. Por aquellos que son marginados, por aquellos que son desechables, ¿no? Que lo miramos de lejos, que nos da miedo acercarnos, porque en ellos no podemos ver a Jesucristo. Y Mario me enseñó a mí eso, ¿no? Yo me arriesgué a ir a Barranca.
yo no sabía cómo era la situación. Yo trabajaba en un almacén en el centro de Bucaramanga. Los dueños eran don Alfonso Navarro, que en paz descanse, y doña Flor de Navarro. Nosotros hacíamos campaña los diciembres para cuando pagaban la prima, yo, quien era la que pagaba, ponía una cajita para recoger fondos para llevar los regalos de Navidad a las zonas donde estaba el padre Mario. Yo viajé a Barranca y a Matanza. Pero yo, lejos de imaginarme que me iba a encontrar con Barranca, ¿no? Yo iba toda contenta con mis regalos y llegué a Barranca y yo sentí que nadie me quería llevar. Ningún carro iba hasta esa zona. Y yo con miedo, ahí sola, con los regalitos, porque nosotros llamábamos a Mario para preguntarle las tallas, todo que fuera nuevo, ¿no? Todo. Y eso era de todos los compañeros. Cuando nos pagaban la prima, invitábamos a que nos dieran un aporte y con eso comprábamos los regalos y Mario nos mandaba qué necesitaban. Yo llegué a Barranca y yo empecé a buscar carro y nadie me llevaba, y yo sola. Y yo decía, pero ¿por qué nadie me lleva? Hasta que un señor se compadeció de mí y me dijo, ¿usted para dónde va? Le dije, para el Boston. Dijo, es que allá nadie va. Le dije, ay señor, lléveme. Me llevó y me dijo, yo la dejo en una bomba. Imagínense, yo sola. Y yo iba con miedo. Y llegué allá y apareció un joven y me dijo, ¿usted para dónde va? Yo le dije, para donde los frailes. Y él me dijo, yo la acompaño. Hasta que al fin llegué allá. Allá descansé, porque el trayecto fue duro. El Señor me dijo, me contó la realidad de ese barrio, cómo era la situación. Y lógico, como humano, pues yo sentí miedo. Pero yo llegué allá, sentí el calor de los hermanos, sentí que eso que ellos hablaban lo vivían, lo palpé. Y ya en mi regreso, Mario me dijo, toca que se eche la cruz porque le toca irse en bus. Imagínese usted, tenaz para mí. Ese trayecto fue eterno, Dios mío, porque él me dijo, aquí hay paracos, aquí hay guerrilleros, aquí hay de todo. Pero yo realmente no sentí miedo. O sea, en ese momento dije, en manos de Dios. Él me dijo, échese la cruz. Pues yo me la eché. Y le dije al Señor, pues acompáñame. Fue una experiencia para mí que me marcó, porque pude ver que realmente esa gente es la que necesita que se le anuncie a Jesucristo. Y Jesucristo vino precisamente por los pobres, ¿no? Y el Papa Francisco nos ha dejado un legado muy grande frente a eso. Él se relacionó con todos y especialmente con aquellos que nadie tiene en cuenta. Esa fue mi experiencia, y también cuando fui a Matanza a llevarle también los regalitos, porque esa era una campaña que hacían mis jefes también, que no sé si habrá alguno de esa familia, pero a él también se le deben muchas cosas. Gracias, Mario, por todo lo que me ha dejado en mi vida. Es un sello. Dios lo siga bendiciendo y siga transmitiéndonos todas esas vivencias que nos despiertan, porque a veces nos dormimos en la comodidad, en que estamos bien, y resulta que no nos damos cuenta de que alrededor nuestro hay mucha gente que nos necesita. Ahora, yo agradezco pues los elogios de Imelda, que poco elogiosa es, y me admiro de que esté elogiándome, porque nunca me había dicho cosas así tan bonitas. Pero de todas maneras, en Matanza no viví en Matanza, sino en la vereda Santa Bárbara, a 1 hora de camino por la Loma. Cuando viví en Santa Bárbara también estaba Fernando. Era el único hermano que caminaba al ritmo mío, porque los otros sí eran unos langarutos que caminaban a toda carrera y me dejaban regado casi siempre. Yo a Fernando le agradezco toda la vida que se acomodó a mi ritmo. Bueno, de todas maneras yo sí creo que, miren, la experiencia del acercamiento con lo que comenzamos a las periferias no es fácil, pero es posible y es edificante, porque cuando uno llega allá, uno aprende. Es decir, ellos nos enseñan, nos evangelizan, diría yo, y nos enseñan a ser como tenemos que ser
creyentes, personas solidarias, sensibles a la miseria y capaces de darle la mano a los que están más jodidos. Esa tiene que ser nuestra tarea. El resto, pues, Ahí tiene, mantener don el Mario, statu quo. otra última pregunta. Bueno, yo al padre Mario lo conozco desde que tenía 14 años. Él es mi padrino de confirmación. O sea que lo conozco, ¿qué padre? Como unos 40 y pico de años, ¿no? 50. Sí. Tengo 62. Y pues lo que decía Imelda, pues también vecina del barrio San Francisco. Yo estudiaba en el Colegio Virrey, primero bachillerato, y era acólito de San Francisco, y ahí lo conocí. Y la manera como lo conocí, me acuerdo un día, él necesitaba un acólito que lo acompañara a dar una misa a domicilio. Y a mí me dejaron por fuera ese día porque llegué tarde, porque los acólitos teníamos turno. Entonces llegué tarde y me ganaron otros 2 compañeros. Y eran sino 2 acólitos por misa, por Eucaristía. Entonces el padre me vio ahí como aburrido y me dijo, oiga, ¿usted qué está haciendo, chino? Y no, me dejaron aquí blanqueado. Dijo, camine conmigo. Y él tenía una maletica, ¿se acuerda la maletica que usted cargaba? Y ahí llevaba todos los elementos de la Eucaristía y me fui con él. Pero lo que quiero recordar y quiero reconocer es que yo no lo conocía a él y ese momento fue, y es lo que hemos repetido aquí hoy, y yo creo que hace parte también de esa creatividad que lo llevó a condensar en su libro, La Robada, toda su vida, toda su experiencia. Porque yo lo he leído y no veo solamente su experiencia en Barrancas, sino la experiencia del padre Mario. Y como él mismo lo dice, él es un líder natural. Y ese líder natural, pues, ha sido el protagonista de todas sus experiencias, siempre acompañado, obviamente, de la mano de Dios, porque escogió, o no sé si Dios lo escogió a él, para que fuera sacerdote y además de eso para que fuera pastor. Y no solo pastor en las comunidades donde está, sino también a todas las personas que de una u otra manera él nos ha tocado. Entonces, esta intervención mía, más que tener una experiencia en Barrancabermeja, porque yo una vez iba a ir a Barrancabermeja y mi abuelita, que quería mucho al padre, en una ocasión, porque lo que él dice es verdad, le gusta comer bastante, y lo invitaban a desayunar. Eso en todas las casas, todos los días, en una casa diferente del barrio lo invitaban a desayunar. Entonces, yo le dije que quería ir a Barranca. Y me dijo, bueno, para que usted vaya a Barranca, donde yo estoy, y me empezó a explicar, y a mí me empezó a dar miedo, porque decía, tiene que llegar a un sitio, cuando llegue al puente, usted tiene que, la contraseña es decir Mario Toro, el padre Mario. Y mi abuela mirando decía, ¿usted dónde irá a ir o qué? Entonces, en conclusión, con toda esa, digamos, duda o miedo para ir a Barranca, pues obviamente yo era muy joven y desistí del viaje. Pero lo único que sí, pues como hemos hecho todos los que estamos aquí, la mayoría, hemos tenido el privilegio de conocer a Mario Toro y de verdad pues reiterarle la felicitación y que pues este libro no es el primero, como usted dice, vendrá mucho más y gracias por seguir compartiendo sus experiencias. Bueno, y como esto toca terminarlo en algún momento, entonces yo quiero agradecer muy sinceramente a la Casa del Libro Total, a quienes están aquí al frente animando este conversatorio, a quienes han venido muchos conocidos, otros no tan conocidos, pero que yo veo que son personas interesadas como por conocer la otra cara de la moneda. Y también agradecer a Jaime Cardona y a su señora. Jaime era un funcionario muy importante de Ecopetrol
cuando llegamos a trabajar allá, y fue uno de los que nos sirvió también de puente con Ecopetrol para tener actividades en el barrio, como por ejemplo el relleno del lugar donde se hizo la capilla. Y él nos mandaba volquetadas de tierra para hacer ese relleno, porque eso era un hueco y había que levantarlo. Hoy Jaime nos ha brindado con su hijo Jaime Andrés y también su señora y Diana, la novia o la señora de Jaime, el pasabocas que tuvimos, el vinito, y les agradezco enormemente porque hicieron que por lo menos los que vinieron tuvieran un gustico de algo agradable mientras estábamos aquí hablando tanta cháchara. A todos les agradezco enormemente el hecho de que se hayan tomado el tiempo para venir a escuchar estas historias. Y los espero cuando se publique el libro que se va a llamar Aceptar es ganar, en el que yo narro mi vida con el encuentro que he tenido con tanta gente en el camino, en donde el hilo conductor es, cuando yo acepto, yo gano, así sea un problema, así sea un error, así sea un fracaso. Si yo lo acepto, yo gano. Si yo me pongo a pelear con lo que me pasa, yo pierdo, me desanimo, pierdo el entusiasmo. Bueno, yo cuando estaba escribiendo esa historia mía, con la historia de todo lo que me rodea, encontré que esa era como la palabra clave. Aceptar es ganar. Y a Rafael le agradezco que me ayude a encontrar, porque yo creo que tenía otro título parecido, pero no igual. Y Rafael con un amigo en una toma que tuvieron ellos, yo no, yo estaba sano, me dijo, no, póngale aceptar es ganar, ¿no? Y le puse aceptar es ganar, y así va a salir a la publicidad en la Casa del Libro Total. ¿Usted aceptó? Yo acepté todo, inclusive he aceptado cosas terribles que van a aparecer allí. Y la gente ni se imagina, un cura metido en eso. Pero bueno, tocó aceptarlo para poder llegar al fondo de la realidad en la que se vive hoy y en la que vive la gente, que no es todo flores, incienso, mirra y alabanzas, también es pantano, también es fango, también es dolor, también es sufrimiento y también es perversión. Muy bien. Bueno, qué maravilla de noche, historias compartidas, historias reales, pero además esta oratoria, que ya no es solamente la escritura, también nos enamoramos, como todo el mundo, de su oratoria, de sus palabras y de su forma de ser y estar en el mundo. Muchísimas gracias, don Mario, gracias a todos ustedes por estar acá. Y La Robada, gran vida para La Robada. Y los que vienen, ¿no? Los que vienen. Los que vienen. Hay que seguir escribiendo, Mario, hay que seguir publicando y hay que seguir editando. Los invitamos a todos a que lean La Robada. Está en el libro total también, pero si lo quieren tener impreso acá, está a la venta. Y a seguir a Mario con todo lo que va a generar este libro. Ya hemos publicado algunas cosas, comentarios, la tesis, pero la idea es que esta biblioteca siga creciendo con todas estas historias y todo lo que se dijo esta noche. Este video va a ser transcrito y va a ser publicado también en la biblioteca para acompañar el libro, así como todas sus presentaciones. Gracias a todos. Muy buenas noches.